pero vamos a hablar también sobre Venezuela, ese tipo de conciertos que nos abre la esperanza, ¿no?, para que Venezuela vuelva a ser lo que era antes. Donald Trump, por cierto, ya ha expresado su apoyo, su reconocimiento a Juan Guaidó, así como lo han hecho más de 50 países, tanto latinoamericanos como de la Unión Europea. Sin embargo, todavía la situación es tensa porque Nicolás Maduro sigue aferrado a este poder. Y vamos a conversar justamente sobre la situación de Venezuela con Luis Núñez, que es politólogo, internacionalista, de origen portugués, pero ha vivido cerca de 25 años en Venezuela, así que podríamos decir que también es venezolano. Así es. ¿Cómo está? Bien, además de niño viví a 15 minutos de la ciudad de Cúcuta, así que conozco la ciudad, una ciudad muy moderna, comparado con lo que vemos del otro lado de la frontera. San Antonio del Táchira era una ciudad deprimida económicamente, paso obligado de casi 30.000 personas diarias hacia Cúcuta. Hay mucha expectativa con este concierto. Se cree que pueden llegar a tener medio millón, como tú explicas, y unos 50 artistas que se van a presentar. Me había equivocado yo en la cifra, porque no es $100.000, es 100 millones de dólares, ¿verdad? Sí, la recaudación que se espera tener. Sí. Acaba un filántropo norteamericano de regalar $1 millón y ha dicho que va a crear un club de millonarios para que hoy aporten a este concierto. La gente a veces no entiende mucho cómo eso es un concierto de ayuda monetaria. Es que en mi país hay gente muriéndose de hambre. En los últimos años han fallecido 300.000 personas, más que una guerra, entre delincuencia, hambruna y problemas de salud. Los niños nacen del vientre materno y pasan obligadamente a una caja de cartón, como si fuera una mascota. Mucha gente dice: Luis, ¿no estás exagerando? No, yo he ido a Venezuela muchísimas veces y cada vez que voy el deterioro es paulatino. Eso fuera de los que la dictadura de Nicolás Maduro también ha cometido atrocidades, los ¿no? que están presos y los que están fallecidos con un tiro en la frente, casi todos gente joven. El 2017, el 2007, que por cierto fue donde yo conocí a Juan Guaidó, porque era él un marchante, un chico del departamento de Vargas, donde está el aeropuerto, que sufrió un huaico en el año 99, se fue a estudiar ingeniería en la Universidad Central y ahí lo tenemos al frente del país, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Un joven, además de 35 años. Ingeniero. Y siempre trato de recordar que él está ahí no por una autoproclamación, sino porque el 10 de enero, el Maduro que se apropia del poder después de una elección que tuvimos el año pasado, absolutamente fraudulenta, donde él prácticamente compitió solo. Lo que pasa es que la historia como que pasa muy rápido y la gente se olvida. Maduro hizo todo para que el Jurado Nacional de Elecciones del año pasado le abriera una cancha donde él competía como prácticamente el candidato único y 2 o 3 candidatos que fabricaron ellos mismos como para darle un ambiente de democracia a la cosa. Pero al asumir el 10 de enero se le declara usurpador y de acuerdo al texto constitucional asume el presidente del Congreso por un periodo inicialmente con el objetivo de convocar elecciones. Según la Constitución, las elecciones deberían ser convocadas en los próximos 30 días. Pero dada la situación de copamiento institucional que tiene el actual gobierno usurpador, la Asamblea ha tenido que sacar un decreto diciendo que las elecciones serán en los próximos 11 meses. Sin fecha. Sin fecha. ¿Por qué? Porque hay que desmontar un aparato político dentro del Jurado Nacional de Elecciones en Venezuela. Hay que modificar todo su cuadro de magistrados, que todos son afines menos uno al régimen de turno, y por lo tanto es un proceso que se complica. Porque es un riesgo de que si se lleva a elecciones, lógicamente Maduro va a volver a ganar. 2 y 2 seguirán siendo 5 para ellos, como de costumbre. Claro que ese riesgo existe. La semana que el señor Guaidó asume el 23 de enero, Maduro dice: de ninguna manera un proceso electoral. La semana pasada ha dicho: ok, vamos a hacer un proceso electoral, porque él cree que lo vamos a hacer con el anterior jurado de elecciones, y eso no, eso es a todas luces imposible. Luis, las últimas declaraciones de Donald Trump
prácticamente dirigiéndose ya a los militares venezolanos a que desconozcan a Maduro y que reconozcan a Juan Guaidó. Incluso los insta o les dice que van a ustedes tener algunas consecuencias, digamos, distintas a las que están ahora. Estamos hablando ya de a puertas de unas clarinetes de guerra, tambores de guerra, ¿o no? Sí, evidentemente, ese riesgo está sobre la mesa. Mañana puede pasar cualquier cosa en Venezuela. También puede pasar, de acuerdo a un artículo que hay en la Constitución, que el presidente Guaidó permita el ingreso de fuerzas militares de otro país. Constitucionalmente eso también está permitido. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer como presidente constitucional de la República encargado. ¿Qué pasa si Nicolás Maduro no lo permite? O sea, vamos a tener un choque de trenes con fallecidos lamentables. Hoy han fallecido 2 indígenas pemones. Los pemones, que son casi 30.000 indígenas, están concentrados en la frontera sur entre Brasil, Guyana y Venezuela. Y en el día de hoy, unos camiones con ayuda alimentaria y de salud intentaron entrar. Los indios defendieron ese ingreso y la policía disparó. Hay más de 50 heridos y 2 fallecidos, entre ellos una mujer indígena. ¿Hay posibilidad aquí que la comunidad internacional diplomática pueda seguir hablando, dialogando, o ya eso queda descartado y ya es otro tipo de métodos para poderle darle a Venezuela la libertad que ansía? Yo creo que el momento del diálogo ya pasó. Se les dio toda la oportunidad posible, no lo quisieron hacer por arrogantes, porque ese es su estilo de no dialogar, de creerse los todopoderosos. Entonces, lamentablemente, tengo entendido, estamos hoy a viernes, que una conversación entre el canciller ruso y el secretario de Estado norteamericano de este martes pasado era la oportunidad. Hay un avión ruso listo para sacar al señor Maduro y llevarlo a Moscú, pero se resiste a hacerlo. Nunca se sabe en el último momento si tomará la decisión, pero pareciera que está arropado por esta cúpula militar que está muy ligada a los sobornos, a la extorsión, a los asuntos de narcotráfico. Los generales en Venezuela lamentablemente no le hacen honor al servicio de defender a la ciudadanía y van a luchar hasta el final. Algunos de ellos poco a poco han entendido que esto... Están desertando, ¿no? Claro, o sea, yo te diría, para que los televidentes entiendan, pase lo que pase mañana. Imaginemos el terrible escenario de que, por ejemplo, le disparen a Juan Guaidó, por ejemplo, lo maten o lo metan preso, como han metido a Enrique Capriles, a Leopoldo López, le han pegado a María Corina Machado, etc. Pase lo que pase mañana, yo estoy convencido que esto es un proceso de no retorno. Ya las cosas no van a seguir como están. Eso es definitivo. Ahora, ¿cómo hacer para que esta ayuda humanitaria ingrese si está bloqueada, como hemos visto el puente que permitía este acceso con soldados? Según Maduro ha dicho que no va a permitir de todas maneras el ingreso de la ayuda humanitaria de Estados Unidos, de Canadá, de España, pero sí permite la de Rusia, ¿no? Así es. Lo cual es un contrasentido, porque hace una semana decía que no se necesitaba la ayuda porque humanitaria. no había crisis. Que no había crisis, y la crisis sí existe. El 90% de la población se considera pobre. En la tercera potencia económica en cuanto a petróleo del mundo y el primer productor de petróleo del mundo. ¿Cómo es posible que ese país esté pasando por esa situación? Ahora, lo que va a suceder mañana es que la población se va a poner al frente de esos camiones. ¿Aceptarán los militares venezolanos dispararle a sus propios hermanos? Porque los militares también son venezolanos. No todos son de la cúpula chavista, madurista de los generales. Son el pueblo. Y los que están ahí para disparar no son los generales, son soldados. ¿Apelas a la reserva moral del soldado venezolano, entonces? Sí, yo apelo a eso, como ha apelado el propio presidente Guaidó. Yo creo que algún grupo de cabeza caliente, sin duda, sin escrúpulos, no tendrá problemas en disparar. Pero la mayor parte de los soldados venezolanos no quieren más sufrimiento para su pueblo. Además, Venezuela tiene cerca de 2.000 generales. Es el país que más generales tiene. Tiene más generales que todos los Estados Unidos. Y eso indica la debilidad del señor Maduro. O sea, nombro generales, te pongo altos sueldos,
te doy programas alimentarios, allá tenemos el general del frijol, de la harina, del azúcar. ¿Por qué? Porque esa cúpula, de alguna manera, decide. Yo, por ejemplo, que soy hijo de portugueses, ¿no? Ajá. En Venezuela los portugueses, su ramo es la alimentación. Léase panaderías, léase supermercados y bodegas. Si yo tengo, o mi papá tenía, una panadería, el insumo básico de la panadería es la harina para hacer el pan. Y yo sé que entonces tengo que doblegarme frente al general que está a cargo de la harina y decirle, véndeme 500 kilos de harina. Y él, por supuesto, me va a decir, sí, pero tienes que pasarme algo bajo la mesa. Eso es la historia de los últimos 4 o 5 años, los generales a cargo de los programas alimentarios. Lo mismo pasa con los documentos. Aquí a pocas cuadras tenemos la avenida Arequipa, la cuadra 2. Un venezolano va a renovar sus documentos y simplemente va a perder el tiempo. Porque la consigna de ellos es, si estás fuera del país, estás contra el gobierno. Y por lo tanto, te vamos a fregar y hacerte lo imposible para que tú no tengas tus documentos en orden. O pagues coimas por tenerlos. Mañana, como bien lo dice, Juan Guaidó ha convocado a una movilización para poder ingresar esta ayuda humanitaria, pero Nicolás Maduro también ha convocado a otra movilización. Y por cierto, también a otro concierto el día de hoy. Siempre hace ¿no? lo mismo. Donde dicen supuestamente los organizadores que van a asistir 150 artistas, pero no han dado los nombres todavía de quienes van a participar en este concierto. Y no los vemos todavía. Todavía no se ve. Mañana tú avisoras que va a haber, de todas maneras, lamentablemente, personas asesinadas. Tengo la impresión que así va a ser, porque hoy ¿Es ya necesario? La sangre del pueblo nunca debería ser empleada en un conflicto de estas alturas. Pero hay tal desesperación que hay gente dispuesta a todo. Gente que dice, no me importa si voy a morir, si total mis hijos van a vivir en libertad. Y yo entiendo esa desesperación, entiendo mis hermanos que ven que cada 18 minutos hay un venezolano asesinado. Cuando veo a mis hermanos que han bajado 18, 14, 13 kilos en un año, porque prefiere que coma su hijo o su nieto que comer él. Entonces, es una situación muy complicada en un país tan rico, tan exportador no solo del petróleo, sino de una democracia que durante muchos años funcionó. Y tal vez con sus errores también, por supuesto. Una actitud inhumana, ¿no? Para que no deje entrar ayuda a niños que se mueren de hambre o están enfermos y lamentablemente se mueren porque no tienen medicinas y las medicinas están ahí, ¿no? Están ahí, en esos camiones. El señor Diosdado Cabello ha sido uno de los que ha declarado, no me importa que muera la gente, no me importa, no vamos a entregar el mando, lo cual indica que poco les importa a Venezuela. ¿Está conmigo Nicolás Maduro? Ha mandado a cerrar la frontera con Brasil y está evaluando cerrarla con Colombia también. Sí, prácticamente el espacio aéreo y las fronteras están cerradas. Pero yo estoy seguro que si el señor Guaidó anunció que mañana va a entrar la ayuda humanitaria, debe tener un plan B, un plan C, un plan de contingencia para que eso sea posible. Algunas fuentes que yo tengo indican que ya la ayuda humanitaria está en el país, algunas, solo que está escondida y mañana saldrá a la luz. ¿Crees que el Papa Francisco debió tener una mayor participación en darle solución a este conflicto en Venezuela? Sí, pero en su momento. Creo que la carta que mandó Maduro a última hora es muestra de su desesperación. Y ya nosotros pasamos por ese libreto de engañamuchachos, de decir, mejor nos calmamos, vamos a una mesa de diálogo, vamos a pedirle ayuda al Papa Francisco. Eso ya se hizo. Y como le mandó una carta el Papa Francisco al señor Maduro, porque ya no lo llama presidente, donde le dijo, lamentablemente las cosas que usted y yo habíamos acordado, usted no cumplió su parte. Y ahora es muy tarde. Lo mismo pasó con las mesas de diálogo en el 2017, cuando estuvimos 4 meses en la calle con un saldo de 120 muertos. Maduro veía que la calle estaba calentando e inventó una mesa de diálogo en República Dominicana. Las misiones de la oposición que fueron a República Dominicana, hoteles 5 estrellas, etiqueta azul y mucha comida, cuando se sentaron en la mesa de diálogo, era una mesa de diálogo y negociación. Y cuando la oposición dijo, bueno, estas son nuestras peticiones, por darle un nombre, el gobierno dijo, nos levantamos y nos vamos. Porque la primera petición era precisamente elecciones libres, justas y transparentes a través de un jurado nacional de elecciones. Que nunca se iban a dar. Y nunca se van a dar. Así que estamos, ya la mesida ya pasó. No vamos a caer más en ese juego. Y por eso es que tienes 500,000 de venezolanos y colombianos y venezolanos que han venido
de otras partes del mundo para estar esta noche y hoy en ese concierto. Bien, Luis Núñez, cuando todo se resuelva y Venezuela respire paz, libertad y se restituyan los derechos humanos de las personas, ¿vas a viajar a Venezuela nuevamente? Por supuesto, tengo familiares allá todavía que por razones de estudio, de trabajo se han quedado en el país. Por supuesto, es mi patria grande y ahí volveré. Pero tengo una inmensa gratitud con el Perú. Yo voy a cumplir casi 20 años acá. Y me emocionó hasta las lágrimas ayer de ver al presidente Vizcarra recibir las credenciales del nuevo representante diplomático. De Carlos Escul. De Carlos Escul. Ayer estuvimos desayunando en una conversación sobre el futuro de Venezuela y me emocioné mucho de verlo recibir el saludo del señor presidente de la República, que a quien tenemos todos los venezolanos una gratitud prácticamente de por vida. Y no puedo dejar de mencionar que también el Canal 7 siempre ha estado del lado de la democracia. Bueno, es nuestro compromiso además con un pueblo valeroso como es Venezuela, que lamentablemente ha tenido que pasar por unos momentos difíciles, críticos, crímenes que han tenido que soportar, de muchos jóvenes además, ¿no?, que salen a las calles para luchar por su libertad y que no encuentran libertad, lamentablemente encuentran una bala. Una bala. Lo mismo ha sido con todo el grupo de Radio Nacional y del Instituto de Radio y Televisión del Perú, igual que Andina de Noticias, siempre han estado apoyándonos. Listo, Luis Núñez, muchas gracias. A ti. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, amigos, vamos ahora a esta hora de la tarde, 3:22, a una breve pausa y retornamos en breve.